Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 6 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Para Nicolás Maduro es imposible que el presidente norteamericano Donald Trump no supiera lo que pasó este fin de semana en Venezuela. Ordenó a su canciller remitir el supuesto contrato con la empresa Silvercorp para capturarlo a la Corte Penal Internacional. Pidió investigar al presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó, y al mismo tiempo aseguró que está dispuesto a participar en la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral para celebrar comicios parlamentarios en nuestro país. En fin, huelgan los comentarios con relación a este tema, tomando en consideración la profundidad de la crisis que afecta a Venezuela, esta especie de tormenta perfecta, como la ha descrito el director ejecutivo del Fondo Mundial para la Alimentación, que conjuga la crisis de países vulnerables como el nuestro y la crisis sanitaria producto del COVID-19. Pero en fin, el gobierno ruso, en la misma línea del régimen venezolano, aseguró que las declaraciones de Estados Unidos sobre la supuesta invasión marítima con peñeros no eran convincentes. Lo cierto es que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió que usarán todas las opciones a su disposición para repatriar a 2 estadounidenses detenidos en Venezuela. De hecho, en su cuenta en Twitter, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental emitía opinión justamente acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y, en sus palabras, por qué era necesaria una transición en Venezuela. Decía Michael Cossack, entre otras cosas, la gente de Venezuela necesita una transición democrática ahora más que nunca. ¿Por qué?, se preguntaba, y ofrecía algunas respuestas. Advertía que el sufrimiento de quienes viven bajo el régimen, así lo calificaba, corrupto de Maduro y su estado fallido es peor que nunca. La manipulación del régimen de datos y pruebas del COVID-19 combinada con la represión de trabajadores de la salud y medios de comunicación agrega leña al fuego. Y hablaba acerca de lo que está ocurriendo justamente con la pandemia en nuestro país, el manejo opaco de las cifras. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema en el programa. Según la agencia AP, el ex boina verde Jordan Goudreau, quien asumió la responsabilidad de la supuesta invasión marítima con peñeros a Venezuela, está bajo investigación federal en los Estados Unidos por tráfico de armas. Así lo publicó, insistimos, la agencia el día de hoy. Varios datos. La familia del diputado Juan Requesens aclaró que no forma parte del grupo de presos políticos excarcelados el día de ayer. Lo comentaremos durante el programa el día de hoy. Organizaciones del gremio periodístico confirmaron la excarcelación de Ana Belén Tovar, editora de Medios y Entorno Inteligente, luego de permanecer detenida 5 meses en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque es una civil, esto lo agregamos nosotros. Y según investigación publicada por el diario ABC de España, la cepa europea de coronavirus es más contagiosa que la original. Insistimos, a las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Joel García. Es abogado, defensor de derechos humanos, defensor del diputado Juan Requesens, entre otros presos políticos. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Me dicen que no tenemos todavía al doctor Joel García. Tenemos a Leo León, me parece, desde el estado de Mérida. Leo, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora sí. Okay. Al principio con dificultad. Mucho interés de conversar contigo acerca de lo que está ocurriendo en la entidad. Ayer
hubo un apagón que afectó a medio país, incluyendo, entiendo, Mérida, pero lo que ha consternado a la sociedad tiene que ver con la muerte o el asesinato de un joven que hace días manifestaba justamente por las fallas eléctricas. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, para los que nos escuchan en Caracas, estos apagones en Táchira y Mérida son comunes. A esta hora, desde mi lugar de trabajo, pues estoy sin energía eléctrica para intentar continuar con el servicio de noticias, para que un poco sepan que así estamos, de 6 en 6, de 8 en 8, de 12 en 12. Bueno, sí, mire, el lunes en la noche, cuando la ciudad no tenía electricidad en algunos sectores, se registró una protesta en el sector El Campito, conocido lugar en la ciudad de Mérida, y lamentablemente allí estaban reunidos un grupo de vecinos, jóvenes y de mayor edad, cuando hasta el momento algunas versiones indican que aparecieron en moto y en un vehículo y dispararon contra quienes estaban reunidos en medio de esta oscuridad. Y lamentablemente pierde la vida un joven de 21 años, estudiante de la Facultad de Ingeniería, que vivía en ese lugar. A esa hora, en medio de la confusión, se pudo conocer que era un muchacho muy conocido en el sector del Campito, Rafael Hernández. Resultó herido mortalmente, fue llevado por una ambulancia e ingresó sin signos vitales a la sala de urgencia del Hospital Universitario de los Andes. Esto crea una conmoción en la ciudad de Mérida porque fue tal vez una hora, 2 horas y media después que pudimos comenzar a comunicarnos, la gente nos iba informando y ante la imposibilidad de poder tener a disposición telefonía móvil de inmediato, la propia telefonía residencial, pues esto ha causado mucho dolor, mucha indignación, mucha angustia, porque si se protestaban cuando tocaban cacerolas y resulta este estudiante muerto, pues la gente dice que se le ha privado ya a los merideños de manera particular salir a la calle con las ollas cuando se está sometido a apagones de larguísimas horas, y digo larguísimas porque no son de 60 minutos, pareciera que se hacen interminables. Sin duda alguna, es una situación que ha reaccionado el gobernador del estado de Mérida, reaccionó la universidad, reacciona los movimientos estudiantiles, el sector político, incluyendo el propio partido oficialista, el PSUV, quien emitió un comunicado rechazando esto y emplazando tanto al Ministerio Público y a las autoridades policiales que se esclarezca el caso. Sin embargo, la gente comenta de todo esto. El papá de este joven es un importante dirigente de una VC de allí del sector donde estaba, y por supuesto esto impacta más porque pierde la vida un joven. La gente dice que hay que apartar lo político para hacer justicia con respecto a una situación considerada como una atrocidad o un vil asesinato de un muchacho además muy querido allí donde él residenciaba. Esa es un poco la situación. Sumado a todo esto y paralelamente seguimos con apagones que en algunos casos es de 6 horas, lo que aquí ha denominado Corpoelec, programa de administración de carga. Ese es el nombre que ellos le han colocado, mientras que para los merideños y los tachirenses es estos racionamientos. Normalmente hay algunas informaciones de que es el problema de la termoeléctrica del Vigía, pero hasta el momento, y pese a los trabajos que ellos dicen que se están realizando, pues no se ha solucionado ni ha mejorado. Ahora, Leo, varias inquietudes. En principio está confirmado que este joven que fue asesinado producto de un impacto de arma de fuego estaba en la calle protestando por la falta de energía eléctrica, ¿correcto? Lo que confirma todos los vecinos allí es que el joven formaba parte de esta protesta donde habían decenas de vecinos tocando la cacerola, pero en total oscuridad. Claro, te lo pregunto, Leo, porque justamente la palabra que tú has utilizado para compartir los detalles de esta tragedia
es la misma que utilizaba hace días la directora para América Latina de Amnistía Internacional para calificar la masacre en la cárcel de Portuguesa, donde aparentemente también hubo una protesta, en ese caso por falta de alimentos, por hambre, y la acción de los cuerpos de seguridad terminó con casi 50 víctimas mortales. Yo te pediría un comentario al respecto, si esta situación es excepcional o es un modus operandi, esto de, bueno, acabar con las protestas haciendo uso de armas de fuego. ¿Qué puedes decirnos? En Venezuela, una de las características que ha afectado ya la protesta es no la utilización de cuerpos de seguridad especializados para el control del orden público. Ya esto no sucede solo en Mérida, lo hemos visto en Caracas, en cualquier parte donde aparecen este grupo parapoliciales que actúan contra las personas. Mérida tiene infinidad de casos y de experiencias muy delicadas y mal recordadas. Recordemos que en Mérida no podemos dejar a un lado, inclusive cuando fueron desnudados unos seminaristas en la calle por parte de estos grupos, y que sin duda alguna formarían parte de una manera de actuar contra lo que está contemplado en la propia Constitución Nacional. Aparentemente no se le tiene temor a los propios cuerpos de seguridad del Estado, que también han dado muestras de uso, sino que siempre se han visto, inclusive reflejado en fotografías y video, como en alguna manera han actuado de forma conjunta, o uno con la protección del otro. En este caso, ¿existe alguna sospecha de quién podría estar detrás de este asesinato, Leo? Bueno, los cuerpos de seguridad, en este caso el 6CPC, se personó al lugar, ha hecho levantamientos, no hay ningún pronunciamiento todavía oficial, no se ha dado ninguna rueda de prensa. Recuerden que los accesos a estas fuentes ahora son un poco más difíciles. Hasta esta hora, en el caso particular, no conozco cuál ha sido el fiscal que se estaría designado o ha sido designado para la investigación. Todavía no se tiene más sino de los pronunciamientos que han dado las distintas organizaciones policialmente, no se ha informado nada. Finalmente, Leo, ¿cómo está la familia? ¿Se conoce? Bueno, hay la conmoción. Este muchacho había perdido a su mamá, lo que pudimos investigar con los vecinos, había muerto. Él vivía con su padre, había hecho un gran esfuerzo para ingresar a estudiar en la Universidad de los Andes en ingeniería, y lo que el propio sector del Campito, donde el joven vivía, pues los vecinos que se llaman su familia, que era un joven muy querido en lo deportivo y la jocosidad de él y su alegría, pues dicen que o han expresado la conmoción que se tiene por un hecho irracional, como todos son las muertes, y más de un joven, ¿no? 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, Leo León, ofreciendo detalles acerca de, sí, efectivamente, esta atrocidad, que no hay otra manera de calificarla, un joven estudiante que muere producto de impactos de armas de fuego en medio de una protesta con cacerolas por la falta de luz eléctrica, una situación que no responde precisamente a la falta de dinero de esta administración, y siempre lo subrayamos. Más de 1 millón de millones de dólares. Se pierde de vista la cifra, o sea, la cantidad de ceros a la derecha que manejó esta administración durante los últimos 20 años solo por cuenta de exportación petrolera, muchos de los cuales, muchos terminaron en cuentas privadas, hoy sabemos en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza, y bueno, este joven salió a la calle a manifestar y perdió la vida. Sobre lo que está ocurriendo con la electricidad, José Aguilar, ingeniero, a quien hemos entrevistado en este espacio, experto, consultor internacional de energía y riesgo, decía que la situación eléctrica de los Andes es dramática, sus embalses muy bajos por mala operación y las pocas unidades que quedan en peligro de avería. Decía, falla el combustible, plantas térmicas casi moribundas, la solución pasa, dice él, por la salida del régimen, por un cambio, entiendo, en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCN 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes las excarcelaciones que se dieron ayer en horas de la medianoche, prácticamente. Producto de esta situación, aparentemente se generó una confusión. La familia del diputado Juan Requesens en sus redes sociales han tenido que aclarar que él no formaba parte de ese grupo de presos políticos que salió del helicoide ayer para hablar acerca de este tema y otros. Saludamos en línea telefónica a Joel García. Él es abogado del diputado Juan Requesens, de otros presos políticos, defensor de derechos humanos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda tu sintonía y gracias por la amabilidad siempre de invitarme a tu programa. Un gusto conversar con usted, doctor. Iniciaría la conversación preguntándole por qué se generó esta confusión. ¿A qué se debe que la familia del diputado Juan Requesens haya tenido que desmentir su supuesta excarcelación? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, desde horas de nocturnas ayer y madrugada estuvimos en conversaciones porque se estaban produciendo algunas liberaciones. Específicamente creo que fueron 23 personas, no todos presos políticos, pero algunos de ellos sí. Por ejemplo, yo tuve 2 representados que fueron liberados anoche. La confusión se deriva de un tuit que el doctor Juan Requesens, papá, colocó en la mañana, que se sentía, que compartía pues la alegría por los liberados y se malinterpretó de que había sido liberado. Por eso es que se vio la necesidad de desmentir, aun cuando yo tempranas horas de la mañana había dicho que agradecía, saludaba pues estas liberaciones, pero que eso no era suficiente porque es ínfimo lo que se hizo con respecto a la cantidad de presos políticos, y mi apreciación personal es que esas liberaciones no obedecen a gestos de buena voluntad, sino más bien a espacio físico, que necesitan espacio físico, dado las operaciones que vienen realizando últimamente con este caso de Macuto, de Chuao, etcétera, que tengo entendido están en el SEBIN, todas esas personas que están detenidas. Sé que hubo esas liberaciones, tengo entendido que en este mismo momento al parecer van a salir 2 presos políticos más, pero como les insisto, no creo que el diputado Requesens esté dentro de esas personas que vayan a liberar, y sí preferiría equivocarme, pero sabemos cuál es el peso político que le tiene el gobierno a Requesens, a Marrero, por ejemplo, como presos, porque yo siempre he dicho que ellos son fichas de canje que los tienen para negociar, pero los tienen como unos verdaderos secuestrados. Sin embargo, bueno, ojalá se produjera, ojalá, pero yo no veo ese gesto de buena voluntad, honestamente. Ahora, doctor, cuando usted dice que presume que necesitan espacio físico para, bueno, detener a estas personas que están o estuvieron en la operación marítima hace algunos días, ¿a qué se refiere? Es decir,
¿Cuál es la situación de hacinamiento en el helicoide que podría provocar una situación de esta naturaleza? Lo escuchamos. Quizás si no estuviésemos en una situación de pandemia, ellos no les importaría meter cualquier cantidad de personas dentro de una celda como ha sucedido siempre. Eso no importaría, pero como tenemos una situación de pandemia ahorita, donde desde la alta comisionada le ha solicitado pues al gobierno y a todos los gobiernos que traten de descongestionar los centros penitenciarios, vemos cómo Iris Valera ha dado una cantidad grande de presos comunes en los diferentes penales. Entonces vemos que, bueno, aquí vamos a aprovechar la situación, porque si metiesen a toda esta cantidad de personas, el hacinamiento sería mayor y podría agravarse la situación en caso de un contagio dentro de las instalaciones del CEBIN. Sin embargo, prefiero equivocarme y que estas liberaciones obedezcan verdaderamente a que el gobierno entiende de que no debe mantener presos políticos ahí tienen causas, pero sin justificación alguna, porque ellos muy bien saben quiénes cometen delito y quiénes no. Ellos saben muy bien, por ejemplo, que el diputado Requesén, que Roberto Marrero, que Demóstenes Quijada, que Juan José Márquez no han cometido delito alguno. Y así lo saben ellos, porque ellos saben que ellos sembraron a estas personas para poderlas encarcelar. Entonces, si ellos quisieran hacer un gesto de buena voluntad, en verdad, comenzar escarcelando no a ciertas y determinadas personas, que tampoco sé cuál es el criterio que ellos utilizan, a qué criterio obedece la libertad, porque hay situaciones donde en la misma causa, y a pesar de estar imputados por los mismos delitos, sale una persona y el otro no. Entonces el criterio no lo entiende. Pero ojalá que se sigan produciendo liberaciones, ojalá que en el día de hoy, tengo entendido que salen 2, lo están preparando para salir en el transcurso de la tarde, 2 en el día de hoy, y se siguiera materializando eso, que pudiéramos enfrentar estos procesos en libertad, como lo ordena la Constitución, como lo ordena el Código Orgánico Procesal Penal. Ojalá pudiera y nos dieran ese por lo menos ese momento de alegría, pero yo no le veo esas intenciones honestamente a este gobierno. Ahora, doctor García, usted nos decía, 2 de mis representados fueron liberados anoche. ¿De quiénes se trata y en qué condiciones fueron escarcelados? Lo escuchamos. Sí, bueno, se tratan de 2 personas que estaban detenidos por lo que llamaron ellos lo del 30 de abril, de la operación Libertad, como que le pusieron ellos el nombre. 2 personas que estaban detenidas por esos hechos del 30 de abril, simple y llanamente por aparecer en los videos, en las fotografías de gente civiles, no eran militares ni nada, que las involucraron en esos hechos y fueron liberados anoche. Entonces, por eso, agradecido, aplaudo esas situaciones, pero en verdad que estas personas no estaban involucradas en ello, además de que no son figuras públicas, no son políticos, no tienen ese peso específico de la política ni en el mundo, en ninguna parte, unos ciudadanos comunes y corrientes que los involucraron en ello. Y gracias a Dios, bueno, salieron como veníamos solicitando, que ellos no tenían nada que ver, ya estábamos en fase de audiencia preliminar, se interrumpió por la cuestión de la pandemia, pero así lo íbamos a hacer ver y lo vamos a hacer ver, porque por lo menos ya estando en libertad es un peso menos para la familia, para nosotros, y que podemos enfrentar este proceso en libertad a ellos y demostrarle, aunque en Venezuela la inversión de la carta opera al contrario, porque la Fiscalía quien debe demostrar la responsabilidad, pero en este caso nos corresponde a la defensa demostrarle al Estado que ellos no tienen nada que ver en esos hechos. Ahora, doctor, varias inquietudes. En principio, ¿cuál es la situación de sus defendidos? Me refiero al diputado Juan Requesens, Roberto Marrero, incluso el tío del presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó, ¿ha podido verlos? Ustedes llevan semanas, días pidiendo una medida humanitaria producto de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Fíjese, estábamos en el proceso de juicio oral y público de Juan Requesens. Por supuesto que esa semana, el 13 de marzo, fue decretado el estado de alarma en Venezuela. Entonces sabíamos lo que venía, ¿no? Sabíamos de confinamiento y por eso el día 14 solicitamos
ante los tribunales que llevan la causa. En el caso de Juan Carlos Requesén, ya lo habíamos solicitado con 2 semanas de anticipación de que fuese llevado al médico porque él presentaba afecciones, una afección respiratoria. Desde hace 2 semanas, antes de que conociéramos que el COVID-19 fuese tal pandemia y que hubiésemos tenido confinamiento. No habíamos tenido respuesta por parte del tribunal. Entonces, el día 14, decretada la alarma, introdujimos por escrito nuevamente la solicitud de ello. Y solicitamos también de que él podía enfrentar el juicio por lo menos estando preso en su casa, como lo ordena la Constitución. En un caso, un diputado de la República, el artículo 200 de la Constitución ordena de que él debe estar recluido en su casa. Le solicitamos eso a la juez. En el caso de Roberto Marrero, igualmente lo solicitamos el día 14, debido a que él es asmático crónico. Él toda la vida ha sufrido de asma y estando en las condiciones, en una celda 2x2, aislado como está, sin ventilación natural de ningún tipo, o sea, está aislado, lo solicitamos. En el caso de Roberto Marrero, como no tenemos juez asignado, porque recuerden que el 20 de diciembre fue destituida la juez que conoce de su causa y hasta ahora no se ha asignado juez, se lo tuvimos que solicitar vía amparo a una corte de apelaciones. Hasta esta fecha no tenemos respuesta de la corte, tampoco tenemos respuesta del tribunal de Requesén. En el caso de José Márquez y de Demóstenes Quijada, que se incorpora el día 2 de abril como preso político también, se lo solicitamos a los jueces respectivos, pero están privados. Y en el caso de la EGECIN, el aislamiento es mayor todavía, porque tenemos entendido de que en el SEBIN, por lo menos los familiares pueden llevar uno que otro alimento, algún otro insumo de limpieza, de aseo personal, y se los permiten el ingreso. También tenemos conocimiento que en el SEBIN, por lo menos lo estaban exponiendo al sol casi a diario a estas personas, pero en la EGECIN es totalmente todo lo contrario, un hermetismo total, que ni siquiera alimentación le reciben a los familiares para estos presos, ni siquiera le permiten hacer una llamada. En el SEBIN se le estaba permitiendo la llamada a raíz de estos sucesos de Macuto, etcétera. Otra vez no hay comunicación, pero en la DGCIN es más crítico. La DGCIN no es que le permitan comunicarse con sus familias regularmente, no, es cuando ellos así les dé la gana. En el SEBIN ese es otro mundo. Si antes consideramos que el SEBIN era algo violador de derechos humanos, bueno, la DGCIN es totalmente peor. Finalmente, doctor, seguramente escuchó usted la declaración o habrá leído la declaración de Nicolás Maduro más temprano, señalando al presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó, por la supuesta incursión marítima con estos peñeros en Venezuela. Quisiera su comentario porque él pedía averiguación en su contra. No es la primera vez, es decir, hay una larga lista de solicitudes de este tipo. Pero ¿qué podría ocurrir si deciden accionar en su contra? Tomando como antecedente los casos que a usted le ha tocado defender. Concretamente, durante la detención del diputado Enriquecens se violaron todos sus derechos. ¿Qué nos puede decir si deciden accionar, en su opinión, contra el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó? Lo escuchamos. Ok, con esto le voy a decir, no hay caso alguno desde que Juan Guaidó el 23 de enero del año 2019 se juramentó como presidente encargado. No hay caso alguno político donde Juan Guaidó no esté mencionado. En todos los casos, en todos en los que yo he participado y participo, está mencionado Juan Guaidó. Vemos ahora cómo Cliver Alcalá, porque hay que tomar en cuenta, hay que buscar la raíz de la cuestión. Cliver Alcalá, a raíz de que Estados Unidos le pone precio a su cabeza y precio a otros personeros, Cliver Alcalá menciona a Guaidó y habla de ese famoso contrato, ¿no? Yo soy abogado y cuando una de las cosas que uno aprende en derecho es que el objeto, la causa del contrato tiene que ser lícito, ¿no? Porque es como que yo hiciera un contrato con usted para que usted me venda cocaína. El objeto del contrato es ilícito y ese contrato no se puede formar, no existe, no tiene vida jurídica como tal. Entonces, hablamos de un contrato que es para derrocar un gobierno, para invadir a otro estado. Yo no sé si ese contrato se puede hacer valer en alguna parte.
Y Cliver acá habló de ese fulano contrato. En su oportunidad, Juan Guaidó lo desmintió. Vimos a una periodista venezolana que exhibió tal contrato y a una de las partes de los contratantes. Vimos una firma, etcétera, etcétera. Y que a causa de que hubo un incumplimiento, que no se pagó pues lo que se ofreció o lo que se estipuló en ese contrato, la otra parte unilateralmente decidió prescindir del contrato, pero que sin embargo, aun cuando no le pagaron, él decidió seguir acometiendo el contrato. Como abogado no puedo creer en ese contrato, porque sería una contradicción hablar de un contrato que es inexistente de su naturaleza, porque el objeto del contrato es ilícito. Sin embargo, vemos que el gobierno, y como usted me dice, Nicolás Maduro y todos sus personeros lo agarraron como bandera, y quizás eso lo vayan a utilizar como para, seguir persiguiéndolo, porque lo han perseguido desde hace mucho rato. Sin embargo, yo veo que hablan y no actúan. Y pues, anoche Diosdado Cabello dijo que ya él debería estar pensando en qué embajada se va a refugiar, dónde se va a guardar, no sé. Mira, cualquier momento ellos pudieran accionar, porque acuérdate que en Venezuela, si algo estamos claros, es que ningún funcionario, o sea, la DGCIN, el SEBIN, la FAE, necesita de una orden de aprehensión, necesita de una orden de allanamiento para cometer sus cosas, sus tropelías, ¿ok? Eso es mentira. Aquí Estado de legalidad no existe. Y Diosdado Cabello dijo anoche que cuando llama a la patria o algo así, no hay condición de nada que valga. Es decir, en Venezuela no estamos bajo un Estado de Derecho. Vemos cómo hay periodistas, cómo hay médicos, cómo hay profesores detenidos, o simplemente por opinar o dar información. Entonces, cuando ellos decidan hacerlo, lo van a hacer. Ahora, la pregunta no es si lo hacen, la pregunta es por qué no lo han hecho, por qué no lo hacen. Esa es la pregunta que yo siempre me hago, y es lo que siempre expongo en mis audiencias en tribunales cuando digo, bueno, este fulano o fulana está detenido acá porque Juan Guaidó hizo tal, pero aquí yo no veo sentado a Juan Guaidó, cuando Juan Guaidó es el primero que debería estar detenido. Entonces yo la pregunta no me la planteo de esa manera, sino yo me la planteo es ¿por qué no han actuado? Doctor Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Como siempre, abogado, defensor de derechos humanos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la orimulsión. El 90% de todo el crudo extrapesado que existe en la Tierra se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Cómo transportar ese petróleo, que en condiciones ambientales es pastoso, casi sólido,
fue uno de los problemas fundamentales de la industria petrolera hasta la creación de la orimulsión. En los años 80, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, mejor conocido como INTEVEP, con la colaboración de universidades locales, principalmente la Universidad de los Andes, iniciaron la búsqueda de soluciones científicas y técnicamente viables al transporte del crudo extrapesado. ¿Cómo convertir esta materia viscosa en un líquido fácilmente transportable por oleoductos sin que pierda sus propiedades? La respuesta estaría en el uso de compuestos llamados surfactantes. Los surfactantes son sustancias químicas que permiten, entre otras cosas, la mezcla de compuestos insolubles como el agua y el petróleo, dándole la fluidez necesaria para viajar a través de oleoductos. Así, la orimulsión nacería como una mezcla de 70% de crudo extrapesado, 30% de agua dulce y una pequeña cantidad de surfactantes que estabilizan la mezcla. Un surfactante, basado en alcohol, reemplazaría posteriormente la versión original basada en fenoles, mejorando las propiedades de transporte del combustible y eliminando los problemas de salud asociados al uso de fenoles. La orimulsión representó, sin duda, un logro excepcional de la investigación científica y tecnológica nacional. En el mercado energético mundial, se considera como un nuevo combustible con potencial aplicación en la industria eléctrica. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del impacto del COVID-19 en nuestro país y las últimas informaciones, los últimos avances para combatir la pandemia en el mundo. Nos acompaña el doctor José Félix Oleta, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy amable, María Alejandra. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión acerca del tema que nos ocupa. Antes de hablar de nuestro país y el avance de la pandemia, yo le pediría un comentario general sobre las buenas y no tan buenas noticias con relación a este combate de la pandemia en el mundo. Hemos conocido, digamos, el avance en el desarrollo de las vacunas, tratamientos experimentales, medicamentos, pero también investigaciones que hablan de una mutación del virus que ha ocurrido en lugares como Europa. Le pediría, insisto, un comentario inicial en torno a este tema. Lo escuchamos. Bien, los avances que se han tenido son avances que se pueden producir realmente a largo plazo. El tema de las vacunas requiere un procedimiento muy exigente, muy detallado, de calidad del producto, y eso no se va a alcanzar antes de unos 12 a 16 meses para que se pueda comercializar, para que se pueda entregar vacunas a nivel mundial. En cuanto a los medicamentos, se están desarrollando numerosos estudios, están en fase experimental, y hasta ahora no hay un solo medicamento aprobado con absoluta certeza de que va a ser beneficioso para disminuir la intensidad de la enfermedad. Así que también esto requiere un procedimiento muy detallado de evaluaciones hechas experimentalmente, con grupos pareados, al azar, y eso requiere un volumen muy grande de investigación. En relación a las variaciones o pequeñas mutaciones que puede sufrir el virus, en este momento eso no representa un peligro,
ni tampoco significa que una de esas mutaciones va a tener una mayor intensidad a las personas que sufren específicamente la acción de ese virus. De hecho, hay 2 variantes genéticas en el virus y no hay una diferencia que uno pueda establecer en este momento en relación con la intensidad de la enfermedad producida por estas variantes. Hablemos acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, doctor. Escribía el doctor Julio Castro en un artículo de ProDaVinci su opinión sobre las conclusiones que podemos sacar a la luz de los datos que conocemos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, he leído el documento del doctor Julio Castro, un enfoque teórico, con proyecciones, con un análisis epidemiológico basado en algunos modelos y en comparación con lo que ocurre con las ondas epidémicas en otros países y tomando en cuenta las características de esos países en términos del Producto Interno Bruto y haciendo comparaciones con el comportamiento de lo que ha ocurrido en Venezuela. En nuestro caso tenemos un patrón muy particular con una fase lineal, una fase inicial de la pandemia que ha sido lenta, una forma de una meseta que no asciende todavía y que han pospuesto el ascenso, la fase de expansión de la pandemia en nuestro país. Hay diversas explicaciones para ese fenómeno, entre ellas el aislamiento previo que sufrió nuestro país en los últimos 2 años, que redujo lo que es el inóculo, la cantidad de numerosos casos que se han podido presentar si Venezuela hubiera tenido el mismo número de contactos de vuelos internacionales que tenía hace 2, 3 o 4 años. Ese número se redujo sustancialmente y es perfectamente posible que esa cantidad de casos importados no haya sido la misma que ocurrió, por ejemplo, en Panamá, en Colombia, en Ecuador o en Perú. En segundo lugar, a partir del día 13 de marzo se produce la decisión de un distanciamiento social global masivo y esto se efectúa muy rápidamente en un país que se encuentra básicamente incomunicado, está paralizado porque no hay combustible y eso determina una reducción de los contactos internos en el país, personas que viajan de un lugar a otro. No obstante, se sabe que por lo menos 21 entidades federales tienen casos y el punto es que no se ha desarrollado la transmisión masiva comunitaria que se ha presentado en Colombia o en Ecuador o en Perú o en Brasil. En nuestro caso son brotes que han ocurrido en 6 o 7 estados, algunos más, algunos menos, y hasta este momento no se ha producido la transmisión masiva. Pero recuerde que esta es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, no sabemos en qué momento va a comenzar a producirse la expansión y debemos estar preparados para eso. Y para eso necesitamos 2 acciones fundamentales. Uno, la vigilancia epidemiológica y en segundo lugar, los preparativos para poder atender a las numerosas personas que se pueden presentar en un momento dado que requieren atención hospitalaria. Y también dotar a esos hospitales con equipos de protección del personal que atiende a los enfermos. Hasta este momento, el gobierno no ha dado información, ni siquiera no sabemos cuál es la cantidad de recursos extraordinarios que deben ser empleados para la dotación de los hospitales. Sabemos que las Naciones Unidas han dispuesto una cantidad superior a los 70 millones de dólares para hacer la inversión en el sistema de salud en Venezuela solamente por el tema del coronavirus. Pero no sabemos cuál es la inversión del gobierno y este es uno de los puntos críticos. No hay transparencia en la información oficial.
Doctor, usted nos decía que, bueno, la información que ha trascendido es que no hay mayores variaciones de este nuevo coronavirus. Sin embargo, bueno, someto a su consideración porque hoy el ABC de España publicaba un artículo haciendo referencia a un equipo de investigadores que sostiene que la cepa europea es mucho más contagiosa que la original. Y advierte la información que hay un equipo científico de la Universidad Británica de Sheffield y el Laboratorio Nacional de los Álamos en los Estados Unidos que ha corroborado ese trabajo y además afirman haber identificado una nueva cepa de coronavirus que ha conseguido volverse la dominante en todo el mundo, mucho más contagiosa que las versiones que se propagaron durante los primeros días de la pandemia. Y la información lo que viene a decir es que se trata de un documento que deben conocer aquellos que están trabajando ya en la elaboración de una vacuna para combatir la pandemia. Yo le pediría su comentario en torno a este tema. Sí, son informaciones muy cambiantes. Hay países que tienen en este momento las dos cepas. Es posible que hay países que tengan una sola cepa, vamos a llamarla la cepa original asiática, pero no podemos decir que ese es un patrón que se va a repetir en todos los países. Es posible que en Europa exista ese patrón en este momento y puede explicar por qué la población en un momento dado ha tenido un volumen importante de casos mortales, de casos complicados. Pero vea la evolución, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay un volumen muy importante de casos y varía de los estados de la costa este y de la costa oeste de los Estados Unidos. Todas estas consideraciones están en desarrollo para poder desarrollar desde una vacuna que tenga la capacidad de inmunizar, de proteger a las personas, en el caso de que existan esas variantes y que se requiera desarrollar inmunidad para ambas variantes. Por supuesto que eso está en el desarrollo teórico, pero hasta este momento no podemos hablar de dos virus diferenciados. Es un solo virus con variantes. Claro, lo saco a colación, doctora, a la luz de lo que usted comenta, es decir, lo que se ha hecho en nuestro país, porque este tiempo de cuarentena, y creo que lo hemos conversado con usted, lo han utilizado otras naciones para prepararse, justamente para, bueno, adquirir los insumos necesarios y seguir haciendo frente a la enfermedad que va a permanecer lamentablemente entre nosotros hasta tanto aparezca una vacuna, ¿correcto? María Alejandra, esa es mi preocupación fundamental. Mientras nosotros sigamos contando casos, 4 o 5 casos al día y perdemos tiempo en una exposición de 15 o 20 minutos para repetir el capítulo de la novela, estamos perdiendo tiempo. No se desarrollan los cuidados apropiados, la información apropiada para la población. No se da a cabo todos los detalles para los preparativos de esos hospitales centinela. No se ofrece información adecuada sobre la vigilancia epidemiológica. Vea, voy a insistir en esto también. Mientras el gobierno habla de que hace una investigación de 14.000 pruebas por millón de habitantes, las está utilizando de una manera inapropiada. Son pruebas que no están diseñadas para establecer diagnóstico en esta fase de la epidemia. No son pruebas que están diseñadas porque no tienen suficiente sensibilidad ni especificidad para hacer el diagnóstico precoz de los casos. La realidad es otra. Nuestro país tiene probablemente uno de los más bajos índices de investigación a través de pruebas específicas, que son las pruebas de PCR en tiempo real, para hacer el diagnóstico de los casos. Por lo tanto, nos quedamos atrás en esa investigación. Si no diagnosticamos adecuadamente los casos, si no los identificamos, bueno, simplemente estamos condenados a reproducir, a multiplicar el número de contagios en la población. Escasamente tenemos 213 investigaciones por cada millón de habitantes, y eso es una cantidad 15 veces menos que la que se investiga en Colombia o 40 veces menos que la que se investiga en Perú. Así que yo insisto
en el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y no excluir a ningún grupo de la población. No es un tema del partido de gobierno, ni de la plataforma Patria, ni del gobierno. Es de toda la sociedad que tiene que estar trabajando articulada para la prevención y para el tratamiento y atención de los pacientes que se van a presentar. Doctor, finalmente, ¿qué expectativa tiene usted de cara al fin de la segunda prórroga de la cuarentena en nuestro país, que se cumple la próxima semana? Lo escuchamos. Mire, es un tema extremadamente delicado. Tiene que haber un equilibrio entre las decisiones políticas y las orientaciones de orden sanitario, tanto por el momento en donde nos encontramos en relación al avance de la epidemia, como por la capacidad del sistema de salud para poder atenderlo. Si no cubrimos esas dos expectativas, una liberación, una flexibilización de las medidas pudiera aumentar muy rápidamente el número de casos. De modo que tienen que tomarse de una manera con mucha precaución, con mucha prudencia y de una manera muy planificada. En esto no se puede inventar, no se puede hacer ensayo y error, sino tiene que haber una consulta muy cuidadosa a los órganos internacionales de la salud. Fíjense, en el caso de Haití, con un número muy bajo de casos y de muerte, la gran preocupación es que el sistema de salud no está preparado y hay un número enorme de personas que están retornando de República Dominicana a Haití y el riesgo es muy elevado de importación de casos. Y en nuestro país exactamente está ocurriendo algo parecido. Hay 45,000 migrantes que regresan de Colombia y un número muy importante que regresa de Brasil. Y por lo tanto, ya tenemos casos que vienen en ese grupo importante de personas que regresan al país y que perfectamente pueden ser ese inóculo del cual hablamos al principio, aumentar el número de casos y generar la expansión de la enfermedad. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Información al cierre. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha expresado su opinión, ha emitido una reacción sobre la liberación o excarcelación de presos políticos en nuestro país y dice lo siguiente: saludamos la excarcelación de detenidos por servicios de inteligencia civil y militar, incluyendo una profesional de los medios. Alentamos a que continúen adoptando medidas para liberar personas particularmente vulnerables al COVID-19 y a detenidos por ejercer
sus derechos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.